que se contemplan en el plato del buen comer: frutas y verduras, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal, con una sola excepción. Lo único que nadie en el mundo deberíamos consumir, porque es lo realmente dañino, perjudicial, y está comprobado científicamente que ocasiona más de 78 enfermedades o complicaciones, en este caso de la diabetes, es el azúcar. Al hablar de azúcar me estoy refiriendo no tanto al azúcar proveniente de una azucarera. Normalmente cuando mencionamos la palabra azúcar, lo que se nos viene a la mente es: yo no consumo azúcar, o en casa ni siquiera tenemos azucarera. No es esta precisamente, sino es el azúcar oculta en varios alimentos, como cuáles. Las fuentes principales de estas son los refrescos. Cabe mencionar que nuestro país es el primer consumidor a nivel mundial de refresco. Se estima que un mexicano llega a tomar en promedio al año 181 litros. Hasta el año 2012 se tenía este dato. Sin embargo, hay zonas del país, como es el estado de Veracruz, en donde esta cifra es aún más alta. Hay personas que han reportado una ingesta de refresco por día hasta de 5 a 8 litros. Entonces pueden imaginarse el enorme consumo de azúcar que se tiene, y ahí podemos asociar el porqué de estas cifras en aumento, tanto en las muertes a causa de diabetes como sus complicaciones, y en la actualidad, pues con la pandemia que estamos viviendo, ¿por qué es que las personas que tienen diabetes se ven más afectadas o pueden desarrollar mayor número de complicaciones si se infectan con COVID-19? Entonces, volviendo al punto de las fuentes principales de azúcar, además de los refrescos, encontramos los jugos o aguas de fruta, aunque sean naturales. La fruta debemos comerla en sólido, no beberla, ni en jugos, ni en aguas, ni en licuados. Aparentemente podríamos pensar, es lo mismo. No es así. Simplemente reflexionando, no es lo mismo comer que beber. Siempre el comer nos va a brindar mayor saciedad. El beber ha sido diseñado únicamente para satisfacer la sed e hidratarnos, y para esto está el agua simple. O las únicas aguas de sabor permitidas serían Jamaica, limón, pepino, naturales, estrictamente sin azúcar. Tampoco utilizar edulcorantes, porque en sí mismo ya la ingesta de Jamaica limón tiene muy bajas calorías, entonces no habría necesidad de añadirle alguna sustancia para endulzar. La fruta tiene su propio azúcar, la fructosa. Si la preparamos ya sea en un jugo o en un licuado, solemos utilizar mucho mayor cantidad de la que utilizaríamos para comer en sólido, y ahí obviamente nos excederíamos en la cantidad de azúcar ingerido. Además, si la consumimos en líquido, la fruta es absorbida rápidamente y con esa misma velocidad eleva el nivel de glucosa en sangre, y por lo tanto va a generar que nuestro páncreas tenga que producir mucho mayores cantidades de insulina en un periodo más corto de tiempo. Este estado de sobreproducción de insulina, es decir, que le estamos sobrecargando de trabajo a nuestro páncreas, puede desencadenar que tenga un tiempo de vida mucho más corta las células que son las encargadas de producir insulina, y llegue un momento en donde ya no produzca insulina, la que produce sea de mala calidad o no la suficiente, y entonces no se logren controlar los niveles de glucosa tan fácilmente, y esto nos derive en complicaciones mucho más severas de la diabetes. Otras fuentes de azúcar importante añadida son las bebidas deportivas, los sueros, los concentrados para preparar aguas de sabor en polvo o en líquido, los jarabes para preparar aguas de sabor, los helados, nieves, raspados, la catsup, los aderezos, jugos envasados, obviamente, azúcar blanca, morena, mascabado, miel, piloncillo, cajeta, mermelada, dulces, paletas, chocolates, gelatinas, flanes, pasteles, cereales de caja, yogurts, leche evaporada, condensada, saborizada,
y entre otros alimentos industrializados que a veces ni siquiera pensamos que en su composición puedan llegar a tener azúcar, pero en sí la industria alimenticia se las ha añadido para poder mantener cautivos a sus clientes y seguir generando las mismas ganancias económicas. Entonces, bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Eliminar estas fuentes de nuestra dieta. Esa es la pauta principal para empezar a modificar nuestros hábitos alimenticios, lejos de cambiar lo que comemos o reducir las porciones de los alimentos que ingerimos. Este es el punto fundamental. Eliminar aquellas calorías que no nos están aportando ningún nutriente, les llamamos calorías vacías. Cabe mencionar que del 100% de la ingesta calórica de los mexicanos, un 80% es saludable, proviene de alimentos, de la gastronomía mexicana, de preparaciones variadas, atractivas a la vista, al paladar, de guisados. Y el 20% restante, ese excedente calórico que la mayor parte de la población mexicana ingiere, es a partir de azúcares simples que los podemos encontrar en las fuentes anteriormente mencionadas. Por lo tanto, si eso es lo que me está ocasionando el excedente calórico y los daños a la salud, no tiene ningún sentido el cambiar la alimentación como tal o el reducir cantidades de alimento. Si bien no en primera instancia, pero más adelante, ya una vez eliminando los azúcares simples añadidos ocultos en estas fuentes, ya una vez lograda esa eliminación, entonces sí, ya empezaríamos a administrar el resto de alimentos que se ingieren a lo largo del día, no antes. Entonces, el primer consejo pues que podemos práctico, que podemos aplicar a nuestra vida es analizar cuáles son las fuentes de azúcar ocultas en nuestra dieta, si estoy consumiendo una o más de ellas, con qué frecuencia lo estoy haciendo, y ser totalmente estrictos y disciplinados en eliminar esto. No otra cosa, el hecho de que aumente el consumo, no sé, de verduras o de ensaladas, o que reduzca mis porciones, no me va a ayudar más. Por el contrario, a veces puede llegar a ocasionar este cambio de alimentación, problemas de inflamación, de colitis, de gastritis, o incluso si hay cambios radicales de alimentación a lo largo de la vida muy frecuentes, esto puede derivar en problemas de hígado graso o en un problema muy severo y muy riesgoso para la vida en sí, que podría ser una pancreatitis. Entonces estamos hablando de que también la modificación radical de nuestros hábitos de alimentación, es decir, si nunca en mi vida he estado acostumbrado a comer grandes cantidades de verdura y de repente alguien llega y me recomienda que coma yo muchas ensaladas y quiero reducir mis niveles de glucosa en sangre o quiero bajar de peso, este no es el punto más saludable para llevarlo a cabo. Mejor dicho, primero tengo que evaluar mi alimentación y eliminar estas fuentes de azúcar oculta, tomar solo agua simple, esa también es una clave principal. Muchas veces pasamos por alto los acompañantes de nuestra alimentación, los postres, los dulces, los chocolates, porque consideramos que como son tan pequeñitos en una superficie tan pequeña, pues ¿qué tanto me pueden aportar, no? Voy a ingerir un poco más de cualquiera de ellos. Y no es así, son alimentos que en un poco volumen, en poca superficie, son una bomba de calorías vacías, de azúcares simples, que lo único que están haciendo es agotar las reservas de nuestro páncreas encargadas de producir insulina, que nuestro páncreas a lo mejor tenía un tiempo de vida largo, estimado, y si yo lo pongo a trabajar en poco tiempo lo que debía de haber hecho en años, obviamente se va a agotar y en cualquier momento, ya sea que desarrolle diabetes o si ya la tengo, puedo desarrollar cualquier complicación que puede ser grave o incluso afectar a diferentes órganos y sistemas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentemente relacionados o las consecuencias que puede llegar a tener la diabetes? Retinopatía diabética, esa afectación en los ojos que puede derivar hasta en ceguera. Problemas de nefropatía,
insuficiencia renal, que pueden conducir al paciente a problemas relacionados o procedimientos que requieren procedimientos mucho más avanzados, incluso costosos, como diálisis, hemodiálisis. Neuropatía, que va desde pérdida de sensibilidad en las extremidades, la circulación afectada y que pudiera derivar hasta en una úlcera, pie diabético o hasta amputaciones en los miembros, como problemas a nivel psicológico, a nivel emocional, depresión, mayor inestabilidad de las emociones. Y las personas que padecen diabetes a veces suelen ser un poco más irritables, más sensibles en cuanto a sus emociones, pero es por el cambio que se da en la química del cerebro. Estos niveles elevados, sostenidos de glucosa en la sangre también afectan en el sistema nervioso. Van a alterar la producción de una sustancia llamada serotonina, un neurotransmisor que se encarga de hacernos sentir bien, de que se desencadene la producción de otras hormonas que les llamamos las hormonas del placer o endorfinas. Entonces, si este proceso se ve afectado, pues obviamente vamos a tener con mucho mayor regularidad problemas de depresión, ansiedad, insomnio, etc. O sea, son cuestiones que bien pueden ser prevenidas a través de la base, la modificación de nuestros hábitos de alimentación y de estilo de vida. No por nada el dicho de somos lo que comemos. Finalmente esto es muy cierto. Si realmente tomáramos en consideración o le diéramos la importancia que se debe a la alimentación en nuestras vidas, pues yo creo que modificaríamos la ingesta de este tipo de calorías vacías, nos enfocaríamos en ser estrictos con aspectos que realmente vale la pena hacerlo, quitar, eliminar esta serie de alimentos industrializados, procesados, que tienen un alto contenido de azúcares simples y que pues ni siquiera a veces nos estamos dando cuenta que estamos ingiriendo. Bueno, otro mito común que es importante desmentir o eliminar en torno a lo que es una alimentación saludable, principalmente en personas con diabetes, es el hecho de comer todo asado, hervido, a la plancha, al vapor o ensaladas. Se tiene la idea errónea de que si como pollo asado, verduras cocidas, caldo de pollo, verduras al vapor, pescado a la plancha, una ensalada, es la forma más saludable en que estoy comiendo. Hoy en día sabemos que no es así. El hecho de que coma las cosas sin sabor no me va a ayudar más ni va a ayudar a reducir mis niveles de glucosa en sangre. En sí, podemos y debemos comer de todo, como mencionaba anteriormente. Si analizamos la preparación o los platillos típicos mexicanos o preparaciones que solemos consumir los mexicanos actualmente, no sé, por poner algunos ejemplos, los tacos, torta, hamburguesa, pozole, tostadas, vamos a ver que son alimentos y platillos saludables. Así es, son platillos saludables. Muchos se sorprenderán y dirán que no es así. Sin embargo, analicemos su preparación. Vamos a ver que tienen de los 3 grupos de alimentos. En cualquiera de estos 3 casos vamos a encontrar el alimento perteneciente al grupo de los cereales. Cereales me refiero a los derivados del maíz, como la tortilla, elote, palomitas, al trigo y sus derivados, como el pan blanco, pan integral, el bolillo, la sopa de pasta, el pan de hamburguesa, el pan de hot dog, la papa, yuca, malanga, camote, son tubérculos y en conjunto se engloban en una categoría de alimentos llamados cereales y tubérculos. Y cada uno de estos ejemplos que mencioné tienen un alimento de este grupo. Por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, el pan sería el cereal. En el caso de la torta, de igual manera. En el caso del taco, pues la tortilla. En el caso de la tostada, de igual manera la tortilla. Y en el caso del pozole, el maíz. El alimento de origen animal, en cada uno de los casos, pues es, como su mismo nombre lo dice, ya sea la carne. En el caso de la torta, de lo que esté rellena, ya sea huevo, queso, pollo, etc. Carne.
En el caso de la hamburguesa, obviamente, la carne, el queso respectivamente. En el pozole, la carne. Y cualquiera de estas preparaciones llevan verdura en su elaboración. Lechuga, tomate, cebolla, en el caso del pozole, rábano, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver incluso que en el taco la salsa, el cilantro, la cebolla también forman parte del grupo de las verduras. Entonces, ¿cuál sería el problema? Si la regla principal de la alimentación sana me dice que debo de incluir un alimento de cada uno de estos tres grupos en una comida para que sea saludable, vamos a ver que todos estos ejemplos reúnen esta premisa. Sin embargo, ¿cuál sería realmente el problema de ellas? La primera respuesta que recibo cuando planteo esta observación a mis pacientes me dicen la cantidad o la grasa. Analizando en el caso de la grasa, no es esto el problema. Si vemos, en alguna ocasión hemos preparado cualquiera de estas opciones, vamos a ver que no añadimos mayor cantidad de grasa a cualquiera de ellas. Es decir, no le añado ni siquiera ni medio litro de aceite a cualquiera de estas preparaciones. Tampoco en el caso del pozole, por ejemplo, no se le añaden cucharadas de manteca o de aceite, para nada, es solamente la que va a soltar la carne en este caso. Entonces, ¿qué otra cosa o qué otro aspecto puede ser el realmente perjudicial? Volvemos al punto, los azúcares. Las bebidas con las que suelen acompañarse este tipo de platillos, los refrescos, las aguas de sabor, los postres, los aderezos, la catsup, eso es realmente el punto más importante que hay que cuidar y que hay que eliminar. Es decir, puedo comer cualquiera de estas preparaciones solamente eliminando lo dañino de ellas, que es la fuente oculta de azúcar que pueda yo localizar. Primero, eso es lo que debo de hacer. Ya una vez que logre eso, entonces es que debo de poner también especial atención en mis horarios de alimentación. Evitar ayunos prolongados. Cuando nosotros dejamos más de 4 horas sin alimento o más de 1 hora entre despertar e ingerir algún alimento, eso contribuye a mantener niveles elevados de glucosa en sangre. A eliminar músculo, puedo bajar de peso, pero en músculo, que es parte de una descompensación que suele suceder en varios de los pacientes que padecen diabetes, sobre todo al inicio de la enfermedad, cuando se encuentran demasiado descontrolados, suelen bajar rápido de peso, pero es realmente por pérdida de músculo, por esta descompensación que se está dando en el organismo. El organismo tiene que buscar una fuente de energía que no es en sí el alimento que le estamos dando, porque ese se está quedando fuera de las células, elevando los niveles de glucosa en sangre, y entonces tiene que echar mano de las reservas que tiene internas, que son de proteína, y es la masa muscular. Sin embargo, si midiéramos la cantidad de grasa que muchos de estos pacientes están presentando, o sus niveles de colesterol malo o de triglicéridos, veríamos que se encuentran elevados. Y para evitar estos ayunos prolongados de más de 4 horas sin comer, es que recomendamos ingerir una pieza de fruta o una taza de fruta para el caso de las frutas que se rebanan, o frutas pequeñas como las uvas o las fresas, en los intermedios entre desayuno y comida y entre comida y cena. También es una buena opción para iniciar el día. Muchas veces hay pacientes que reportan despertarse, no sé, ejemplo, 5:30 de la mañana y ingerir su alimento hasta 2-3 horas después. Entonces, por cuestiones laborales o de su ritmo de vida, no pueden desayunar temprano. La opción sería que al despertarse o a más tardar media hora después de haberlo hecho, ingieran una fruta, ya sea pues en el trayecto de su casa al trabajo. El comer una fruta no nos va a quitar más de 5 minutos el hacerlo, y va a cortar ese periodo de ayuno prolongado para ayudar a mantener nuestros niveles de glucosa más estables en la sangre. Y por último, es importante que cenemos.
varias veces pensamos que el cenar es malo, que es mejor si omito la cena o si dejo de desayunar o quito tiempos de comida, eso me va a ayudar más a regular mis niveles de glucosa o a bajar de peso. Para nada, es cierto. Por el contrario, esto va a hacer que nuestro cuerpo mantenga niveles, insisto, de glucosa elevados, que libere mayor cantidad de colesterol malo a la sangre y que subamos de peso. Nuestro cuerpo guarda reservas de grasa para prepararse para el tiempo en el que no va a recibir alimento. Y esas reservas no se usan, pero pesan y alteran estos niveles en sangre. Entonces, es importante cenar. ¿Qué es o qué sería lo más recomendable para cenar? Una preparación similar a las que solemos consumir en los desayunos. ¿Qué es lo más común que comemos en los desayunos? Lo típico, huevo, ¿no? Un par de huevos. Si además le añado, para cumplir con la regla básica de la alimentación saludable, una verdura, puedo mezclar huevo, no sé, con espinacas, ejotes, acelgas, nopales, pimiento, chayote, qué sé yo, dependiendo de lo que me guste y tenga en casa, a lo que tenga yo acceso, ya estoy incorporando esos dos grupos de alimentos y generalmente son preparaciones que solemos acompañar con tortilla o con pan integral, etc. Es correcto. Entonces vamos a partir con una estructura más o menos de esa manera u otra preparación, a lo mejor lo que me quedó del día anterior lo voy a desayunar, más o menos en la misma cantidad en la que suelo consumir mis alimentos, pero, insisto, siempre siendo mucho más estricto y disciplinado en eliminar los azúcares simples. Eso es en lo que vamos a poner bastante hincapié. Mantener las mismas cantidades de lo que consumo y acompañar estos alimentos ya sea con agua simple o agua de Jamaica o de limón o de pepino naturales, estrictamente sin endulzar. Cabe aclarar que estrictamente sin endulzar es eso, no se vale decir hay poquita azúcar para quitarle lo ácido, nada. La Jamaica o el limón pueden ser bastante diluidos en caso de que a la persona no le agrade o le pueda llegar a afectar lo ácido. Puede ser bastante diluida la Jamaica o el limón con unas gotitas de limón para cambiarle el sabor al agua, o bien tés sin endulzar también cuentan como si fuera agua simple para esta temporada que empieza de frío. A lo mejor no se apetece mucho el agua simple, pero sí en tés podemos llegar a completar la cantidad correspondiente y adecuada de agua que debemos beber al día. De igual manera en comida, de igual manera en cena. Y para finalizar, la cantidad correcta de agua para beber al día tampoco son los famosos 2 litros que tanto se ha escuchado en medios de comunicación. Lo correcto sería que bebamos de acuerdo a nuestro peso. Por cada 20 kilos de peso que tenemos deberíamos tomar 1 litro de agua. Es decir, si peso 60 kilos me correspondería tomar 3 litros al día, Si peso 80, 4, si peso 100, 5, o bien dividir mi peso entre 20 y esa sería la cantidad correcta en litros de agua simple o de Jamaica, limón, pepino o de té que debo ingerir pausadamente a lo largo del día. No sirve que me acabe 1 litro en una sola toma, tiene que ser algo gradual, preferentemente después de los alimentos, para que me ayude a rehidratarme y que no ocupe un espacio solamente que debería ocupar el alimento. Muchas veces o durante años hemos pretendido sustituir el comer porque pensamos que es malo comer y tomamos agua para no comer, precisamente por esa idea errónea de que el alimento es lo perjudicial, cuando esto es un detalle crucial que nos puede ayudar tanto a hidratarnos adecuadamente como a no retener líquidos y también mantener nuestros niveles de glucosa estables en sangre. Ahí está. Ok, entonces, en conclusión, ya hemos visto acerca de tips básicos de una alimentación saludable. Primero enumeramos eliminar los azúcares simples ocultos en varias fuentes. Segundo, evitar los ayunos prolongados, consumiendo las frutas en las colaciones y al inicio del día.
Tercero, también abordamos acerca de la ingesta de agua simple, su importancia, eliminar las aguas de fruta o jugos de fruta, aunque sean naturales, eso es importantísimo. Y también por último, pues es importante mencionar acerca del que de inicio las cantidades de alimento que se consuman deben ser las mismas, es decir, mantener la misma ingesta en cuanto al consumo en el desayuno, en la comida y en la cena, solamente eliminando los azúcares simples y el automonitoreo. El automonitoreo indica acerca de la valoración que la persona tenga tanto de su nivel de glucosa en sangre en diferentes momentos del día, ya sea antes y 2 horas después de sus alimentos, y también un monitoreo trimestral, semestral y anual de diferentes pruebas de laboratorio, como son glucosa venosa, perfil de lípidos, que abarca niveles de colesterol bueno, colesterol malo, LDL, HDL, y triglicéridos en sangre, entre otras pruebas para ver el funcionamiento de los riñones, el chequeo anual de la retina, el análisis de fondo de ojo, la medición de la hemoglobina glucosilada, el cuidado de los pies para poder prevenir lesiones de pie diabético, y también ver la función renal con pruebas de depuración de creatinina, niveles de albúmina y de microalbuminuria, nitrógeno ureico que el paciente esté presentando. Todo esto es de suma importancia que el paciente tenga un pleno conocimiento y conciencia de la enfermedad. Muchas veces por temor al resultado, por temor a presentar alguna complicación, las personas no se atienden. Se dice que por cada 10 personas que no se checan, o que sus niveles de glucosa en sangre tiene años que no los monitorean, puede haber hasta 5 personas con diabetes que aún no lo saben. Y esto es un factor de riesgo muy alto, no solo a nivel individual, sino a nivel nacional, en la macroestructura de nuestro país, que puede afectar incluso en términos económicos. Cada vez más, o entre más avance esta enfermedad, entre mayor número de complicaciones la persona tenga, aumentan los costos del manejo de ella y el tratamiento. El tratamiento médico de una persona con diabetes relativamente controlada se puede decir que oscila entre 800,000 pesos mensuales. Eso si solamente padece diabetes, ya no hablar si tiene algún otro padecimiento asociado, como la hipertensión, que casi siempre van de la mano. Casi siempre tenemos a pacientes que padecen diabetes que previo a esto ya han sido diagnosticados también con hipertensión o con alguna otra alteración de salud. Entonces esto va a elevar nuestros costos. A veces tenemos la idea muy arraigada en la mente de que el llevar a cabo una alimentación saludable es caro, y mucha gente lo toma de pretexto para no modificar sus hábitos de alimentación. Sale muy caro el que compre yo ciertos alimentos que me recomienda el nutriólogo, etcétera, pero yo les aseguro que si eliminamos estos azúcares simples, si eliminamos estos alimentos industrializados, procesados de nuestra dieta, vamos a tener un ahorro impresionante mensual. Simplemente si vemos el costo de un refresco de 2-3 litros y multiplicamos cuántos refrescos llega a consumir la familia por mes, vamos a ver que es una renta mensual. Y no es solo el refresco, casi siempre van más de 2 de estos alimentos industrializados de la mano. Casi siempre una familia llega a consumir de 2 a 3 o mucho más de estos alimentos en su dieta. Entonces eso, por un lado, vamos a tener un ahorro. Ya pues ni siquiera hablar del ahorro que vamos a tener a mediano, largo plazo con la prevención de estas complicaciones,
que se pueden desarrollar a través de la diabetes y ahorrarnos en tratamiento que esto implique. También es importante que hagamos frente a la presión social que existe en torno a la modificación de hábitos y de alimentación. A veces tenemos el pretexto del dinero, a veces tenemos el pretexto de, pues, ¿cómo no voy a consumir refrescos si todos en mi familia lo toman? O en una reunión, ¿cómo me van a ver mal si yo no tomo refrescos? Simplemente cada quien es dueño y responsable de nuestros actos. Hagámonos responsables de nuestra alimentación, que es un acto principal de nuestra vida. Recordemos que el comer es de los grandes placeres de la vida, como para tener que, pues, hacerlo desagradable, ¿no? O tener que comer de manera desagradable, monótona, para estar sanos. Si realmente nos enfocamos en modificar estos aspectos de nuestro estilo de vida y lo adoptamos como esto, precisamente como un hábito, pues podemos modificar nuestra forma de enfermarnos, o podemos prevenir el enfermarnos. Gracias.